Bueno, gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que pudo vencer para estar aquí. Siempre para cada bendición de Dios tenemos que luchar. Y en la lucha hay que vencer. Si no vence, pues si se da por vencido, no está aquí para recibir la bendición. Pero ustedes vencieron y están aquí y esperamos que el Señor les bendiga y les conceda las peticiones de su corazón. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya tenemos el mensaje del profeta. El tema, ¿tú lo tienes ahí? Aquí vamos. Muy bien. La venida del Señor en poder con un nombre nuevo. La venida del Señor en poder con un nombre nuevo. Ustedes tienen que entender que el nombre, Pedro nos los dijo, no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Recuerda cuando él fue llevado ante el Sanedrín, ¿y en qué nombre tú has sanado a ese paralítico? Le preguntaron. En el nombre del Señor Jesucristo, y no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es el único nombre para salvación, porque Él vino justamente, ese personaje que vino, ese es el mismo gran yo soy, el Will I Am. Ese Will I Am, el yo soy, no es un nombre, es un título, como le dijo Dios a Moisés. Y cuando yo vaya ya que me pregunte por el nombre, dile yo soy, me ha enviado. Y en Will I Am, eso si usted lo va en inglés, pues significa el yo seré, o el yo soy, o el yo. Es el eterno. Pero ese título tiene un nombre. Cuando se manifestó aquí en la tierra, que se le presentó a Saulo de Tarso en una columna de fuego, le dijo: ¿quién eres? Yo soy. ¿No ve que él se identifica siempre como el yo soy? Jesús. Le dijo que el nombre era Jesús. Y ese es el mismo que dice Pedro, ahí cuando le preguntaron: ¿y en qué nombre? En el nombre, y no hay otro nombre para salvación. No hay ninguna forma que una persona pueda entrar a la presencia de Dios para salvación sin la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ese mismo Jesucristo que estuvo aquí, que dio su vida en la cruz del Calvario, cuando él habla a Juan, él le dice que tiene un nombre nuevo. En su segunda venida ya viene con un nombre nuevo. Entonces, no hay forma de usted recibir la transformación de su cuerpo y aún la resurrección de los muertos sin recibir ese nombre. Ustedes no ven como en el capítulo 8 de
de Romanos dice Pablo que somos sellados hasta el día de la redención. Pues si ya fuimos redimidos, ¿de qué redención está hablando? De la redención de nuestros cuerpos. Entonces los muertos en Cristo, para poder resucitar, tienen que oír ese mensaje, y los que estamos vivos, las personas que han de ser transformados, tienen que recibir ese mensaje, porque ese es el nombre del Señor para reclamación. Y Él dijo que tendría un nombre nuevo. Bueno, este es de lo que nos va a hablar el ungido hoy, de este nombre nuevo. Y gracias a Dios que Dios lo movió a enviar ese mensaje aquí para nosotros, y va a ser también para todos los hermanos de toda la América Latina y el mundo entero. Bueno, ese misterio del nombre es algo muy grande, porque Él nos dijo que Él tenía un nombre nuevo. Si Él dijo que Él vendría con un nombre nuevo, pues ya ustedes tienen que entender que es el mismo Señor Jesucristo. Como ustedes lo ven, si lo leen ahí en el libro de los sellos, en la página 134, este Espíritu Santo que dijo el hermano Branga, que tenemos ahí en los sellos, página 134, voy a ver que tú me completes las palabras que se me pasan por alto. Este Espíritu Santo que ahora tenemos, que hemos tenido con nosotros o algo así, léetelo ahí. Cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Vean ustedes, está en nuestro medio porque ha estado en las edades de la iglesia, en todas las edades. Está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ve, el Espíritu Santo tendría que ser encarnado en la persona de Jesucristo. Es el mismo Jesucristo, pero Dios en morfe. Y ese es el mensaje que he estado leyendo yo en estos días, porque él me recomendó, me llamó y me dijo: Miguel, vuelve a oír este mensaje. Lo predicó el domingo. Ya el hermano Gerson me sacó un borrador. Y Dios en morfe, cumpliendo su programa en medio de la raza humana. Dios en morfe, Dios cambiando en morfe, cambiando de forma, cambiando de personaje, cambiando de persona. Fue el que estuvo haciendo la obra, fue Dios siempre. Habló por los 7 mensajeros, pero la promesa es que en el tiempo final se encarnará plenamente, y al encarnarse plenamente será la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero Dios en morfe. ¿Ve? Este mensaje, bueno, no sé el contenido de lo que Él me dijo, pero lo que Él me dijo fue: Miguel, este mensaje hay que conservarlo. No le pregunté en qué forma tenemos que conservarlo, no le pregunté, pero me llamó y me dijo: este mensaje, Miguel, hay que conservarlo. Me dijo: vuélvelo a oír. Ya lo he oído varias veces, pero ahora cuando lo estoy leyendo me doy cuenta que tremendas cosas. Usted lo lee con cuidado, y ahora que podemos tener el borrador, mientras que nos llegue el libro, ¿no? Porque el libro va a demorar bastante para llegar,
tomo, pero mientras tanto ustedes pueden obtener un borrador. Y ahí ustedes ven lo que es Dios cambiando de forma, y de esa manera era Dios, ese mismo que vino en la columna de fuego, vino en un hombre llamado Jesús. El Señor Jesucristo es el mismo que guió al pueblo de Israel en la columna de fuego. Pero quiso guiar a Israel y enseñarle y llevarlo, y ellos no quisieron. Es más, él lloró sobre la ciudad cuando la vio y dijo: ¿cuántas veces he querido traerte debajo de mis alas como la gallina trae sus polluelos, y no quisiste? No quieren, no han querido. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces tomó el reino y se lo dio. El reino ha pasado a otro pueblo, que es la iglesia, porque él fue rechazado, y esas 70 semanas de Daniel se detuvieron ahí en la cruz del Calvario. Se abrió un paréntesis que comenzó el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo para empezar una obra de juntar a los escogidos de todas partes del mundo, donde Dios los tuviera. Y en donde quiera que Dios tuviera escogido, ahí Dios mandaba su mensajero. Pablo, cuando recibió la comisión del Señor de ir por todas partes llevando el Evangelio, él buscó la parte más poblada del mundo, que en ese entonces era la China, y él se fue camino hacia el oriente, camino a la China, pero el Espíritu Santo dice primero le estorbó, y él se sintió que tenía estorbo de parte del Señor y se detuvo. Después, más adelante, él insistió, llegó creo que hasta, ahí en el capítulo 16 de los Hechos dice hasta dónde llegó, ya en esa frontera, ya para entrar allá a el Asia Mayor, hacia la China, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y ahí entonces fue cuando él se detuvo y empezó a orar al Señor cuál era el problema, y el Señor le mostró un macedonio clamando. Entonces tuvo que dar media vuelta. En vez de ir hacia el oriente, se fue hacia el occidente con el camino del sol, hacia Macedonia, y por ahí siguió, porque Dios se lo prohibió, no quiso que fuera a ese lugar. Y entonces fue porque por ahí no estaban las ovejas, no estaban los que le iban a oír. Y si formaba una iglesia ahí, sería una iglesia humana. Y esa es la cosa, que el Espíritu Santo comenzó a obrar en cada mensajero, y así fueron apareciendo, como dice el hermano Branham, donde estaban los escogidos, ahí mandaba Dios el mensajero. Los mensajeros más adelante, después del Asia Menor, ese grupo ahí, porque Pablo no solamente fundó esas 7 iglesias, la gente solamente menciona ahí 7 iglesias que Pablo fundó: Éfeso, Mirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero no, Pablo también fundó la iglesia de Corintios, la iglesia de Colosa, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Antioquía. Todas esas iglesias fundó muchísimas, llenó todo el Asia Menor, la llenó con el Evangelio, y dijo: todo lo he llenado, ahora voy hacia España. No llegó a España, llegó hasta Roma, donde fue el término de su ministerio. Pero después Dios levantó
a Ireneo en Francia. ¿Por qué? Porque ahí estaban los escogidos. Después levantó a Martín en Hungría. ¿Por qué lo mandó allí? Bueno, él ministró en los dos grupos, en un grupo de Francia y en un grupo de Hungría. Después mandó a Colombo en Irlanda y en Escocia, que él hablaba los dos idiomas, porque los escogidos estaban en esa zona. Y después mandó a Lutero en Alemania, porque los escogidos para ese tiempo estaban ahí. Después mandó a Wesley en Inglaterra, pues los escogidos estaban ahí. Y de ahí brincó a la América. ¿Ve? Pero Wesley fue el primero que comenzó con la obra misionera. Él quería llegar a la América también. Y llegó a muchos lugares a donde él pudo ir. Pero el hermano Branham recorrió muchas partes ya con el Evangelio. Pero el hermano Branham vio cuando esa columna de fuego que estaba sobre él se posó sobre una carpa. Esa carpa no existía, sino que Dios lo que hizo fue llevar al hermano Branham en visión. Si él la vio en visión, esa carpa tenía que aparecer, porque ya en el mundo invisible ya él todavía no existía la carpa, pero él la vio y vio el ministerio obrando allí y vio, bajó y oyó y habló de un nombre. ¿Se dan cuenta la importancia del nombre? Y él dijo, pero esto, dice él, no lo puedo decir. El Señor no le permitió, porque eso iba a producir posiblemente muchos imitadores y cuantas cosas más. Y él dijo, esto me lo llevo a la tumba. Ningún humano sobre esta tierra sabrá lo que yo vi y oí. Yo lo vi. Así que él, como precursor, le pasó lo mismo que Juan. Él vio, Juan, cuando el Espíritu Santo o la columna de fuego en forma de una paloma bajó y dijo, este es. Él lo vio. Y él dice, el hermano Branham dice, yo lo vi allí directamente. Y él le oyó. Dice, pero lo que oí allí y lo que vi, ningún humano en esta tierra lo sabrá. Esto se va conmigo hasta la tumba. Bueno, ya ustedes ven que si la columna de fuego él la vio moverse, se movió de un mensajero a otro mensajero, a otro mensajero, y finalmente la vio posar sobre ese lugar, sobre esa carpa. Ustedes tienen que entender, como dice por aquí él en este mismo mensaje, yo lo subrayé en rojo cuando lo vi, que él habla del ministerio de la carpa, que él dice que, mire, cualquier adoración que tenía cualquier persona en el tiempo de Moisés, fuera del tabernáculo donde estaba la columna de fuego, cualquier que fueran a adorar al monte y fueran a adorar a esos dioses, eso no valía. La única adoración que Dios aceptaba era ahí donde Él estaba. Todos tenían que orar mirando hacia ese tabernáculo donde estaba la columna de fuego. En el templo de Salomón también todos tenían que orar mirando hacia ese lugar. Por eso es que ustedes ven que los judíos, en cada lugar que vivían, en cada casa, siempre buscaban la ciudad de Jerusalén y abrían una ventana hacia ese lugar, porque todos tenían que ver hacia donde estaba la columna de fuego. Pero lo que él le dijo a la samaritana le dijo, pero los padres nuestros adoran aquí donde estuvo Jacob y ungió una piedra
y dijo que esto era puerta del cielo y casa de Dios. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Le digo, mujer, créeme, que la hora es cuando ni en Jerusalén ni en este lugar recibirán esa adoración de Dios. Ahora tenían que buscar a dónde estaba la columna de fuego, porque nadie podía llegar al Padre sino a través de ese personaje donde estaba la columna de fuego. Esa era la única adoración que Dios recibía. Si usted la hacía fuera de la persona de Jesucristo, no le valía de nada, porque la columna de fuego no estaba ni en ese lugar donde adoraban los samaritanos, ni en el lugar tampoco del templo, porque ya ahí no estaba la chequina, la columna de fuego no estaba ahí, estaba en un hombre, y en ese hombre estaba el yo soy, y ahí estaba el nombre. No había salvación, no había nada fuera de él. Y luego, el otro lugar que Dios mandó que se construyera, porque esa carpa no fue una idea de William Branham, eso fue un mandato del ángel del Señor que le habló de esa carpa y se la mostró. Claro, el hermano Branham habló de una carpa grande, habló de que nunca había visto una cosa así, de ese tamaño, ese tipo de carpa que parecía un edificio, parecía una catedral. Él digamos, no era como una carpa como las que él conocía, pero dijo que allí era donde bajó la columna de fuego, y eso fue ordenado por el Señor. Por eso he estado leyendo por aquí que él decía que la adoración fuera de esa carpa, por aquí lo subrayé, pero como este libro es un poco largo, donde él dice, no tiene, si tú estás adorando fuera del lugar donde Dios está, estás perdiendo el tiempo. Es un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios. La gente tiene que adorar hacia donde Dios está, porque Él es el único digno de adoración. En esa carpa, Él lo vio hablando con otra persona y después le permitió, como Juan, porque era el precursor, bajar y verlo. Lo vi, dice él ahí, lo vi. Eso está en la página 474 de los sellos, de la mitad de la página para adelante, cuando ustedes lo puedan leer, lo leen, que al final de la página él lo dice. Yo estuve allí y lo vi, pero eso es todo lo que puedo, no puedo decir más nada. Entonces, fuera de ese lugar, nosotros estamos bajo el ministerio de carpa. Nosotros estamos adorando y oyendo la voz del Señor que sale de esa carpa. Y no van a tener ustedes ningún otro lugar donde salga una voz que sea la voz del Señor, sino bajo ese ministerio de carpa. Y donde quiera que Él se mueva, ahí está la carpa, ahí está la tercera etapa, ahí está el séptimo sello, ahí está la venida del Señor, ahí está la columna de fuego. Donde quiera que Él se va moviendo. Bueno, es para... eso ustedes lo conocen, pero yo se lo repito para que ustedes lo tengan bien claro, que 3 lugares fueron ordenados por Dios directamente, que fue cuando Dios le dijo a Moisés, capítulo 25 del Éxodo, me haces un tabernáculo para yo morar en él. Y también con David, porque el profeta David fue a quien
quien Dios le mostró los planos y se los dio a Salomón. Él no pudo construirlo, pero le dijo, hazlo tal como está en estos planos que yo te muestro, porque esto me fue trazado por la mano del Señor. ¿Se dan cuenta? Que no era una cosa de David tampoco, sino que era una cosa que venía de parte del Señor. Y allí moró la columna de fuego. Cuando hicieron el sacrificio fue quemado por la columna y entró al lugar santísimo y allí posó. Ahí no podía entrar sino solamente el sumo sacerdote, y había ciertas condiciones para poder entrar allí. Pero ahí estaba la columna de fuego. Es el lugar de adoración. Pero cuando Jesús vino dijo, ni aquí ni allá, en estos dos lugares ahí no hay nada. Dios es espíritu. Los que no adoran, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Y esos adoradores Dios busca que le adoren. Así que el nombre es bien importante. Yo estaba leyendo este mensaje, pero bueno, ya que el mensajero nos mandó, les iba a leer a ustedes ahí porque esto es tremendo. Ustedes se van a encontrar que hay algo muy tremendo allí, donde el hermano William dice acá que será revelado el séptimo sello en la segunda venida del Señor y será revelado en la gran carpa catedral. Revelado, manifestado, hecho manifiesto, hecho presente en la carpa, en la gran carpa catedral. Y hay un versículo, hay una porción que, si mal no recuerdo, Gerson me lo puede recordar, porque yo le dije, creo que es en el de enero número 1, creo que es la página 2, 3, 4, que yo le dije, no se les va a olvidar, donde él dice, el mismo a quien Dios usa para construir la carpa, el hermano William, ¿no? Ahí está el doctor Soto hablando, es el mismo Espíritu Santo que Dios usa para la construcción de esa carpa, es el mismo que va a usar para ministrar en esa carpa. Una cosa tremendamente importante. El hermano William dice, acá el doctor William Soto Santiago, que será eso revelado al público, pero en una carpa, ese séptimo sello. Ahora ya coloca el lugar donde será revelado el séptimo sello. Dice el ungido, ve, ya él ahí colocó el lugar. La carpa, sí, el hermano Branham habló de esa carpa, pero él no se sabía cómo era. El hermano William fue el que dijo, esta carpa, y estuvimos allí, clavó una estaca, y allí él le dio los primeros macetazos y la clavó, y después me dijo, pasa Miguel con la maceta, después pasó el otro hermano. Yo no sé si ustedes estaban ahí, algunos de ustedes llegaron a ver eso. Y ahí pasó otro hermano, después pasó a otro, y pasó todos los pastores que estaban ahí. Cada uno le dio su macetazo a eso. Aquí va a quedar el púlpito y la carpa va a ser así y así y así. Entonces él fue el que trazó. ¿Ve? Pero él no ministró en esa carpa, pero sí fue el que dio los planos de dónde iba a quedar el púlpito, donde mandó que se pusiera directamente mirando hacia el este, porque ese mensajero tiene que mirar hacia el este. Y entonces, cómo eran todas las cosas, eso fue Dios dándole esos detalles
a un profeta. Por lo tanto, el doctor José Benjamín Pérez tenía que hacerlo tal como él le indicó. Bueno, fíjense ustedes qué cosas tan sencillas. Él dijo que iba a ser en una carpa. Ahora ya él colocó el lugar donde será revelado el séptimo sello, que es la segunda venida. El séptimo sello es la segunda venida del Señor, y la venida del Señor, conociendo la venida del Señor, allí la persona estaría recibiendo la fe de rapto. ¿Qué le parece? Usted mismo no sabe que tiene fe de rapto. Si usted conoce la segunda venida del Señor y usted la recibe y usted la conoce y usted la cree, porque mucha gente espera ver los milagros que vio el hermano Branham para creer. Son gente que quieren ver para después creer, pero la bendición no es en ver, es en creer. El que cree verá. Como él le dijo si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Si crees. No es ver para creer, es creer para después ver. Ve que es por fe. Y ahí entonces él nos dice que la venida del Señor, conociendo la venida del Señor, mire qué clarito, allí la persona estará recibiendo la fe de rapto. ¿Usted la conoce ya? ¿Usted la creyó ya? ¿Usted la recibió? ¿La aceptó de todo corazón? Pues ya yo sé que tengo fe de rapto. Y no importa lo que pueda acontecer, porque eso ya está en el programa de Dios, pero Dios me ha permitido vivir hasta acá, y ya yo le dije a mi esposa ahí, siempre fija ahí con esa velita de los 95. El que me llama es Andrés. Oye, ¿cuántos todos los años tú cumples lo mismo? Le dije, sí, para que nadie sepa cuánto, que no se asuste la gente. Pero ya le he dicho a mi esposa, deje esa velita de los 95 ahí fija. ¿Y cuántos años? Lo que está ahí en las velitas esas 95. Eso es todos los años. Igual. Bueno, le doy gracias a Dios que me ha permitido llegar hasta acá para poder contemplar la gloria de Dios en uno, como dice por acá. Hay una parte donde estuve leyendo por aquí, que él dice que en este mismo mensaje parece que como lo tengo así, que él dice, el Mesías será un hombre nacido de un hombre y de una mujer, dice William Soto Santiago. El Mesías va a ser un hombre nacido de un hombre y de una mujer, uno redimido por la sangre del Señor. Una persona redimida por la sangre del Señor. Así que el Mesías va a ser un ser humano que, como nos decía el doctor José Benjamín, que en una ocasión estaba leyendo ahí del hermano William, donde el hermano William dice que leyó en un libro El Príncipe de Israel o algo así, ¿no? Que cuando él estaba en aquel día asolado de mucho sol, que él venía por ese camino y paró y resucitó al hijo de la viuda, después se sentó sobre una piedra con un gran dolor de cabeza. Sí,
Y si es un hombre que tenía sed y pedía agua para beber, tenía sueño y se dormía, cansado del camino abajo en el barco, iba dormido y los apóstoles arriba asustadísimos porque había una tormenta y él estaba tan rendido, tan cansado de todo, que no se levantaba, y ellos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y él se levantó y lo primero que reprendió fue: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Después mandó al viento que se calmara y el mar y todo. Yo estoy aquí, ¿cómo se puede hundir este barco? No habían visto todavía quién era, sino que cuando ellos vieron eso, que el mar se calmó, el viento, y ¿quién es este hombre? Que le manda al mar y le manda al viento para allá y para... Es Dios hecho carne en un ser humano que se cansaba y venía cansado y venía rendido del sueño. Y ese era Dios manifestado en carne humana. Entonces Él dice, al usted poder ver, recibir, creer en ese séptimo sello, usted estaría recibiendo la fe de rapto. Es tan sencillo que le pasa por encima a los teólogos y a todo estudioso de las Escrituras. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. El sexto sello, nos dijo el hermano Branham, que era los dos profetas, o sea, el ministerio de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo. Él nos dijo que ese era el sexto sello. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. ¿Y cómo iba a ser abierto? Cuando se haga manifiesto, cuando diga: aquí estoy, soy yo, soy yo. ¿No oyeron ustedes en un mensaje muy reciente donde él dijo, citando allá a los judíos que dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y nosotros creemos en Moisés? Y él dijo: si creyeran en Abraham, creerían en mí, porque Abraham vio mi día y se gozó. Y si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque de mí abrió Moisés. Entonces él dice, no dicen ellos que creen los mensajes del hermano Branham, no dicen que creen los mensajes del hermano William. Si creyeran en el hermano William, si creyeran en el hermano Branham, creerían en mí, porque de mí habló ellos. Hablaron ellos. ¿No lo oyeron ustedes? Tú lo llegaste a oír en... Bueno, tengo por lo menos un testigo aquí que lo oyó, yo también. Si ellos, dice, si creyeran en ellos, creerían en mí, porque de mí hablaron ellos. Entonces, mire qué clarito nos habla Él a nosotros en todo esto. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Hoy en nuestro tiempo, dice el ungido, es la hora del séptimo sello. Hoy es esa hora cero que dijo el hermano Branham. Estamos en la hora cero, listos para salir. Esta es. Y ahí nos lo está diciendo clarito. Ahora no había sido abierto al público allí, pero él dice que sería abierto. El doctor Soto lo dijo allí, que ese séptimo sello sería abierto en la hora correspondiente. Y también nos dijo que sería en una gran carpa catedral. Abierto, hecho manifiesto, hecho público, hecho presente. Por eso es que él dice, la gente dice que Jesús no tenía ningún mensaje. La propia presencia de Jesús era su mensaje. Era el cumplimiento de las profecías, la propia presencia de él, hacerse presente él, nada más. Ya eso era el mensaje de los profetas. Hecho carne, hecho. ¿Qué les parece? La sola presencia.
Y eso lo dice también el ungido de Dios. Ahora nos está diciendo tanto en este escrito que él escribió con puño y letra, como acá también en el mensaje, la profecía del día postrero. Él dice, pero va a ser abierto en una gran carpa catedral bajo la tercera etapa. Clarito lo habló el doctor Soto. Esa carpa no estaba funcionando en el tiempo del hermano Branham ni en el tiempo del doctor Soto. ¿Dónde es que sería abierto, pregunta el ungido, ese séptimo sello? Porque lo que le leí primero fue del hermano William. Pero ¿dónde es que sería abierto? En el cumplimiento de la visión de la carpa. En una gran carpa catedral. ¿Por qué? Porque ya un profeta nos lo mostró, lo dijo. Ese sí cree en la palabra de ese profeta. ¿Ve? En la gran carpa catedral, como fue abierto los primeros 6 sellos, pues por medio de ¿quién? De un profeta. Dios abrió los primeros 6 sellos por medio de un profeta. Dios trayéndole la revelación al reverendo William Branham, y el precursor de la segunda venida del Señor con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, trayendo la revelación de los primeros 6 sellos. Pero no dijo nada del séptimo sello, porque eso sería algo que sería manifiesto en una carpa cuando se hiciera real, cuando se hiciera presente. Ahora, si los primeros 6 sellos fueron abiertos de esa forma por un hombre, por un profeta, pues el séptimo sello sería abierto de esa forma también, por medio de un instrumento. Ya sabemos el lugar, en dónde, en una gran carpa catedral. Usted no puede mover eso porque hay gente que no, que yo no colaboro con esa carpa. Bueno, allá ellos, pero dicen que son creyentes del hermano William. Y fíjense ustedes, no son verdaderos creyentes, serán creyentes manufacturados. En una gran carpa catedral, pues tiene que haber un instrumento para Dios cumplir esa promesa. Dice el doctor Soto, pero va a ser abierto en una gran carpa catedral. Estoy leyendo del mensaje, la profecía del día postrero. Va a ser abierto en una gran carpa catedral bajo la tercera etapa de la cual habla el reverendo William Branham, y allí los truenos van a estar emitiendo sus voces. ¿Dónde? Ahí, en esa carpa, los truenos van a estar emitiendo sus voces. ¿Qué dijo el hermano Branham? ¿Cuáles eran los truenos? Es el mensaje del Señor en su segunda venida. Ahí está, clarito. Bueno, esto está preciosísimo. Todo esto que va aquí, con razón él dijo que lo volvieran, pero yo más bien, yo lo oí otra vez, cuando él me llamó el domingo y me dijo, lo volví a oír, pero es ahora cuando lo estoy leyendo, cuando he estado viendo todas estas cosas tan grandes que están allí, y ahí estamos viendo al Señor hablándonos clarito. El hermano, el doctor José Benjamín Pérez nos está hablando clarito. Y si ustedes ven a Jesús, ven que Jesús habló clarito. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Y ellos agarraban piedra para tirarle, pero se dan cuenta,
Pero ¿habló clarito Jesús o no? Habló clarito. Este hombre está hablando clarito. No hay forma de que ellos después vengan. No, él no nos lo dijo. Sí nos lo dijo. Bueno, precioso sería, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Yo estoy aquí primeramente para darle gracias a ustedes y a su pastor, nuestro hermano Josué Martínez Vargas, pues para darle gracias porque estamos honrando la palabra de un profeta. Cuando él llegó, cuando él estuvo la última vez que llamó a Epifanio, le dijo: Epifanio, extiéndeme este salón hasta acá. Había que tumbar ese edificio de pastores, había que tumbar esa cocina, había que tumbar todo eso, pero hasta aquí me extiendes ese edificio y compras el terreno del lado y haces un pozo ahí para que tengas agua. Bueno, eso agarró al hermano Epifanio, como dice uno, fuera de base. Porque cuando tú vas a hacer una construcción, ni sabíamos nosotros que una construcción de esa naturaleza iba a ser tan costosa como lo es. Pues actualmente es mucho más costosa que cuando ellos hicieron el salón. Más del triple. Y sin embargo, oye, usted siempre va reservando algo, dice, no te preocupes, vaya y hable con el hombre dueño de ese terreno y dígale que usted va, porque él me iba a tener que hablar con ellos para decirle que nosotros somos una iglesia, que somos de pura gente pobre. No se le ocurra hablar nada. Diga, mira, vaya haciendo los papeles que ya hizo. Tenemos un Dios todopoderoso y un grupo de hermanos en todo México que nos ama y nos aprecia, y esos son los que nos van a respaldar. Dios los va a usar a ellos. Háblele positivo. Y miren cómo Dios nos ha ido proveyendo y proveyendo. Gracias a Dios consiguió con el hombre que le bajara un poco el precio del terreno, porque él le dijo, le pidió una cantidad, pero ¿por qué tan caro ese pedacito de terreno? Claro, es de una calle hasta la otra, ¿no? Pero la franja que está al lado de ellos. Pero ¿por qué tan caro? Y él dijo, porque por ahí descubrimos que pasa una vena de agua. El hermano Epifanio le dijo, sí, pero yo no estoy interesado en el agua, estoy interesado en el terreno, así que no. Pero sí está interesado en el agua. Porque el ungido le dijo, cómprate ese terreno y haz un pozo. Bueno, para Epifanio fue una sorpresa. Cuando el hombre le dijo, el costo de este terreno es porque por aquí descubrimos con una persona que conoce esto, que por aquí pasa una vena de agua. Bueno, Dios va a proveer. Dios está proveyendo y yo lo que estoy es orando que Dios bendiga a todos los que están haciendo posible que la palabra del profeta no caiga por tierra, que esa palabra se cumpla y que adquiramos ese terreno, que se termine esa construcción, y ya él puso una fecha para venir a ver lo que se había hecho hasta ese momento. Yo espero que todos ustedes, y doy gracias a Dios por todo lo que colaboraron con el hermano Josué para esto, que Dios lo bendiga, que Dios le multiplique eso que ha dado por miles de miles de miles de miles de miles y miles y miles de veces, y que Dios se lo recompense con bendiciones del cielo y de la tierra, y que Dios le dé lo mejor de lo mejor,
a ustedes, al pastor y a su congregación. Dios les bendiga, mis hermanos. No vamos a perder tiempo porque ya tenemos el mensaje. Y después que el mensaje es dado, ya no podemos decir más nada. Pero ustedes saben ya por qué vine. Estoy luchando para que la palabra que habló el profeta no caiga por tierra. Que lo que él dijo se cumplirá. Y les agradezco que ustedes tienen parte en eso, en esa obra. Que Dios les recompense grandemente. Ya después que el mensaje es dado, ya el pastor sabe cómo es que hay que hacer. Se pasa adelante conforme hemos aprendido del ministerio de Carpa. Un canto y la oración de despedida. Así de sencillo es todo. La bendición de nuestro Padre Celestial sea sobre todos ustedes en el nombre de mi rey reclamador José Benjamín. Él nos dijo en un mensaje, no recuerdo, Gerson, cuál mensaje fue, está en la página 164, eso sí recuerdo la página. José Benjamín es alfa y omega, principio y fin. En el mes de julio, el cuarto, donde él dijo, es la página 164, que yo se lo leí a los hermanos. Dijo, José Benjamín es principio y fin, alfa y omega. Julio parte 1. Julio, página 164. Bueno, para que ustedes vean que ya nos habló clarito. Jesús también nos lo dijo clarito. Y esos hombres no están mintiendo ni hablando bobería. Entonces nos ponemos de pie, porque Él nos ha mandado un mensaje a nosotros que no es para nosotros nada más, sino para todos los creyentes de toda la América Latina y el mundo entero. Dejamos entonces con nosotros, inmediatamente, ya lo tienen listo, Gerson, a nuestro amado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.